querida Lucía, ¿cómo estás? Bien, por acá. Gracias, Nati, por este espacio. Contame dónde estás, que se ve todo hermoso. Acá estamos en Punta Rubia, en el Valle de la Luna, cerquita de La Pedrera. Yo vivo acá y bueno, nada, un poco para charlar contigo Me de la encanta. propuesta. ¿De qué nos vas a contar hoy? ¿Qué tema nos vas a acercar? Y en realidad quería hablar un poco del tema de aprovechar la invitación y hablar un poco de una mirada más desde otro punto de la teoría de Hammond de la biodecodificación, que en realidad se llama bioexistencia consciente. Aclaro que yo no soy ni consultora ni acompañante en biodecodificación, simplemente que buscando de repente respuestas a mis Una conflictos. aventurera. Sí, como dice esta propuesta del canal ¿cómo es? De Rescatándonos. Rescatándonos. Bueno, soy una persona que justamente buscó rescatarse, como todas las personas que estamos acá, y ver una mirada más espiritual, o sea, ver desde otro ángulo que no sea la medicina o las terapias convencionales. Tradicionales, claro. Y, Me encanta. y bueno, y esta propuesta en realidad habla bueno, de la parte, la base Hammer en sí, de toda la medicina germánica, donde, bueno, como todos saben, y hay información en el canal de la historia de Hammer, que, bueno, que nada, fue investigando a raíz de un cáncer de la señora y de él, que coincidió justo con la muerte de un hijo. Entonces, vio esa simbología, entonces lo que hizo fue llamar, como era un médico, como se sabe, para las personas que son nuevas en el canal, es un médico alemán, oncólogo, que en realidad nada, lo que hizo fue llamar a varios pacientes y que había tenido consulta y ver las coincidencias de si ellos también habían perdido un hijo, y bueno, y en varios casos coincidía, y en otros casos él le llamó, bueno, sería un conflicto real en el caso de que sucede, también decir que una muerte de un hijo como un abandono o dejar de ver un hijo es lo mismo, para el inconsciente Sí. real o simbólico es lo mismo. Él también menciona el conflicto imaginario. Y bueno, y desde ahí, desde ese lugar, decir que justamente que él aplica ahí, porque no le dio el tiempo, porque hizo muchísimo en toda su carrera, y creo que no llegó mucho a esa parte de ver esto, pero en realidad el miedo, lo que él le llama conflicto imaginario, el miedo de perder un hijo, porque sea de profesión policía, bombero o actividades de riesgo, no significa para el inconsciente realmente una muerte, este, que un abandono, que es lo mismo para el inconsciente. Entonces, se fue avanzando en esto, y igual el trabajo de Hammer fue espectacular, o sea, Sí, sí, eso no sí, hay lo duda. tenemos clarísimo. Bueno, No, pero las vos ahí capas decís, por embrionarias que ejemplo, dice. que sería lo mismo la pérdida que genera un cáncer que el miedo a perder a un hijo. No, es Ok, justamente, para el perfecto. inconsciente, la parte de real que explica Hammer está perfecto, y imaginario para algunas personas puede ser, pero Sí, para la obvio. bioexistencia consciente, como que lo imaginario lo toma como, entre comillas, porque en realidad el miedo a perder un hijo Sí, no, es el miedo eh, de la pérdida en sí. no es la pérdida para el inconsciente, ¿viste? El Perfecto. inconsciente biológico, que fue el que estudió Hammer, que cuando puso en práctica el estudio de los mamíferos, cómo reaccionaban los mamíferos, los leones cuando perdían, cuando querían, porque en realidad la finalidad de toda la especie humana y animal es perpetuar la especie. Entonces, cuando hizo esa similitud entre los seres humanos y los animales, empezó a buscar esas cosas, y bueno, eh, justamente cuando la hembra de una manada de leones perdía a su hijo, inmediatamente se ponía en celo, y nada, y ahí se generaba eso. Entonces, pero para una mujer, si pierde un hijo, inconscientemente hay un conflicto que obviamente que no tenés esta parte animal, ¿no? De biológica del inconsciente, y a su vez, obviamente, que la mujer decide si
si tiene o no tiene, pero el conflicto biológico está. Entonces Perfecto. ahí se activa pero no solo con eso alcanza. ¿Tá? La bioexistencia consciente lo que dice es que, bueno, que para que se genere un síntoma, un cáncer, no significa que si perdés un hijo, vas a generar No, un tal cual, cáncer. no es en todo el 100% de los casos, por supuesto. O sea, pero cuando hay un síntoma, que para Hammer es como si fuera una información encriptada sobre algo que sucedió, lo que dice en realidad es, te da información sobre una historia que sucedió, que sí o sí sucedió. Si hay un síntoma, hay una historia. Y aquí Perfecto. vamos un poco más a la transgeneracional, que fue lo que Hammer no le dio el tiempo, evidentemente, de abordar. Entonces, cuando encontraba personas que como es, que perdían un hijo, o sea, bárbaro, cumplían con el conflicto real, ¿no? Pero estaba la otra parte donde habían personas que sí habían perdido un hijo, pero era un hijo para el inconsciente. Y acá entramos a la parte transgeneracional, que en realidad, no sé si más o menos, en la parte transgeneracional, cuando se habla de los dobles, tal persona es doble de fulano, de repente pasa que para tu inconsciente una persona es tu hijo por las fechas de nacimientos. Por Claro, ejemplo, tú, nunca llegamos al árbol nosotros a poder hablar de eso, pero bueno, como para hacer un mini resumen, es cuando hay unas fechas similares de nacimiento, entre abuelos, de repente, hijos, ¿no? Ahí podría considerarse un doble, algo así más o menos, ¿no, Lu? claro, es como si fuera un hijo, o sea, si vos haces el esquema, por las fechas, por el nombre, por un montón por similitud física, de repente para mí mi padre es mi hijo. Entonces, si mi padre muere, yo también puedo desatar un cáncer de ovario. Perfecto, sí, no solamente con tu hijo real, sino como decís, esos dobles de repente que están en el árbol genealógico. Claro. Tenemos que dar el árbol un Y, día, Lu, porque ese tema no, tampoco lo tenemos. y eso también pasa, no, o sea, también el cáncer, lo que dice la bioexistencia consciente, es que no alcanza que en tu vida corta, que es esta la vida que estamos viviendo, haya un conflicto así. Que casi siempre eso se genera porque ya hay una historia que se repite de generación a generación sobre el mismo tema. Por ejemplo, el hígado. El hígado es un órgano, ¿tá? Que tiene la función de depurar la sangre o de asimilar bien los alimentos, ¿no? Traer los nutrientes. Sí, Entonces, eso te puede estar dando la señal de que en ese clan de esa persona que tiene el síntoma, hubieron historias de hambre, por ejemplo. ok, O sea, hubo historia de hambre. Y bueno, ya se viene arrastrando y repitiendo. Entonces, en esta vida perdió el trabajo y está en una situación de supervivencia, ¿no? Porque justamente el hígado es uno de los órganos que está dentro de los conflictos de supervivencia, ¿no? Que engloba el endodermo, la capa embrionaria del endodermo. Entonces, se activa el síntoma porque ya hay una memoria ancestral de cosas similares, de hambre. Entonces, acá, y te viene el conflicto, que te quedas sin trabajo, empezás a tener problemas bueno, de supervivencia, y ahí se activa el cáncer. Se puede activar el cáncer, no es que se activa, sino que se puede activar. perfecto. O sea, Hagamos si una hay un pausa por síntoma, acá y seguimos en una segunda parte para no hacerlo tan extenso, ¿te parece? bueno, bien, Paramos por acá, gracias. Lu.